Imagina el cielo de Sudamérica hace 6 millones de años. No el cielo que conoces hoy, uno más antiguo, más violento. Un cielo que todavía no había aprendido a tenerle miedo a nada. Y entonces aparece. Primero es solo una sombra, una mancha oscura que crece en el horizonte, lenta, silenciosa, con la calma perfecta de algo que no necesita apresurarse. Porque nada en este mundo puede alcanzarlo. Nada en este mundo puede detenerlo. Sus alas se despliegan sobre la llanura como dos velas de un barco antiguo, 7 metros de punta a punta. Más que una avioneta de turismo, más que las alas de cualquier ave que haya existido en los últimos 65 millones de años. El aire que desplaza al pasar levanta polvo del suelo, dobla los pastos, hace temblar los matorrales. Pesa más de 70 kilogramos. El peso de un hombre adulto, suspendido en el aire. Y lo más increíble de todo, lo que hace que los científicos lleven décadas rascándose la cabeza, es que esta criatura no debería poder volar. No según las leyes que gobiernan la aerodinámica, no según los límites biológicos que impone la física a los cuerpos voladores, no según nada de lo que sabemos sobre cómo funciona el vuelo en el mundo natural. Y sin embargo, ahí está, planeando sobre los Andes que aún no han terminado de formarse, dominando un cielo que le pertenece por completo. Su nombre es Argentavis magnificens, el ave más grande que jamás haya volado sobre este planeta. Una máquina de supervivencia construida por 6 millones de años de evolución. Una criatura que desafía la física, desafía la lógica, desafía todo lo que creemos saber sobre los límites de la vida. Esta es su historia, y te garantizo que cuando terminemos, nunca volverás a mirar el cielo de la misma manera. 6 millones de años atrás, época del Mioceno tardío, un mundo que reconocerías apenas por sus contornos, como reconocerías a un extraño que se parece vagamente a alguien que conociste hace mucho tiempo. Los continentes ya están más o menos en su lugar. Sudamérica existe, los Andes existen, pero todo lo demás es diferente. Radicalmente, profundamente diferente. La cordillera andina todavía está creciendo, empujando hacia arriba centímetro a centímetro, como un hueso que se está formando bajo la piel de la tierra. No tiene la altura que tiene hoy. Sus picos más altos apenas alcanzan la mitad de lo que alcanzarán en el futuro. Y eso cambia todo. El viento, el clima, los patrones de lluvia, la distribución de los ecosistemas a lo largo de todo el continente. El clima global es más cálido que el actual, unos 3 o 4 grados por encima del promedio que conocemos hoy. No hay hielo permanente en el Ártico, los océanos están más altos, y Sudamérica, el continente que alberga nuestra criatura, es un mundo de praderas abiertas, humedales extensos y bosques subtropicales que se extienden hasta latitudes que hoy son templadas. Piénsalo así. La Argentina de hace 6 millones de años no se parece a la Argentina de hoy. Se parece más a una mezcla entre la sabana africana y los pantanos de Florida. Caliente, húmeda en algunas partes, seca en otras. Con estaciones marcadas, pero sin los inviernos que conocemos en las latitudes patagónicas. Y esta Argentina antigua, este mundo que todavía está aprendiendo a ser lo que será, está lleno de criaturas que no encontrarás en ningún zoológico del planeta. Están los macrauquénidos, ungulados extraños, sin relación con ningún grupo de mamíferos modernos, que pastan en manadas por las llanuras abiertas. Están los toxodontes, animales del tamaño de un rinoceronte, pero con la forma de un hipopótamo obeso, con dientes que crecen continuamente durante toda su vida. Están los gliptodontes, parientes gigantes de los armadillos modernos, con corazas tan gruesas que parecen tanques de guerra biológicos, arrastrándose por el suelo con sus 3 o 4 toneladas de peso. Y están los terror birds, los fororrácidos, aves carnívoras, flightless, sin capacidad de vuelo, pero con patas como pilares y picos como hachas, el depredador terrestre más temible de Sudamérica durante millones de años. 2 metros de altura, velocistas capaces de alcanzar los 70 kilómetros por hora en campo abierto. Cazadores que perseguían a sus presas con la misma lógica brutal de un guepardo,
pero con plumas y pico en lugar de garras y colmillos. Este es el mundo en el que vive el Argentavis magnificens. Un continente aislado del resto del mundo. Sudamérica todavía no se ha unido a Norteamérica. El Istmo de Panamá todavía no existe, que lleva millones de años evolucionando en soledad, como una isla gigantesca, como un experimento biológico sellado del resto del planeta, donde la evolución ha tenido que inventar sus propias soluciones a los mismos problemas. Y en ese cielo, sobre ese mundo extraño y violento y magnífico, vuela algo que no debería poder volar. Pero antes de entender por qué no debería poder hacerlo, necesitamos entender exactamente qué es lo que estamos mirando. Necesitamos hablar de los huesos. El 23 de octubre de 1979, un equipo de paleontólogos argentinos trabaja bajo el sol implacable de la provincia de La Pampa. El sitio se llama Huayquerías de San Carlos. Es un paisaje de colinas bajas, arcillas erosionadas y sedimentos del Mioceno tardío que afloran a la superficie como heridas viejas en la piel de la tierra. No están buscando nada en particular, o más bien están buscando lo que siempre buscan los paleontólogos en campo, lo que el viento y la lluvia han decidido mostrarles ese día. Y entonces alguien ve algo, un fragmento de hueso, parcialmente expuesto por la erosión, de color ocre oscuro, casi negro, mineralizado después de millones de años de presión y tiempo. Lo recogen con cuidado, lo limpian, lo miran, y no lo reconocen. Es demasiado grande para ser lo que parece ser, porque lo que parece ser es el hueso de un ala. El hueso de un ave. Pero ningún ave tiene huesos de este tamaño, ningún ave que hayan visto jamás, ningún ave que exista en ningún libro de texto o colección de museo en el mundo entero. Siguen excavando, y el hueso no termina. Lo que encuentran en Huayquerías de San Carlos en los meses siguientes cambiará para siempre lo que la ciencia pensaba sobre los límites del vuelo en la Tierra. Huesos del ala, fragmentos del cráneo, vértebras, elementos de la cintura escapular. No es un esqueleto completo, nunca lo es. La paleontología rara vez te da el regalo de la completitud, pero es suficiente, es más que suficiente. Suficiente para que los paleontólogos Eduardo Toni y Rosendo Pascual, de la Universidad Nacional de La Plata, entiendan que están mirando algo que nadie ha visto antes, algo que nadie esperaba encontrar. Lo llaman Argentavis magnificens. Argentavis, el ave argentina. Magnificens, magnífico. Dos palabras latinas que intentan contener algo que el lenguaje humano no está realmente equipado para describir. Ahora hablemos de los números, porque los números son donde esta historia se vuelve verdaderamente imposible. La envergadura, la distancia de punta a punta de las alas desplegadas, se estima entre 6 metros con 10 centímetros y 7 metros con 20 centímetros. La estimación más conservadora, la más cautelosa, la que usan los científicos cuando quieren ser cuidadosos y no exagerar. 6 metros con 10 centímetros. Para que eso tenga sentido en tu cabeza, piénsalo así. Un coche familiar estándar mide aproximadamente 4 metros con 50 de longitud. Las alas del Argentavis extendidas eran más largas que ese coche. Las alas del Argentavis extendidas cubrían el ancho de una pista de tenis de un lado al otro. Las alas del Argentavis extendidas eran más grandes que las de cualquier ave viva en el planeta hoy, incluyendo el albatros errante, que con sus 3 metros con 50 de envergadura ya nos parece sobrenatural cuando lo vemos planear sobre el océano Antártico. El ala más grande conocida en la historia de las aves, por un margen enorme. Y eso es solo el ala. El hueso del ala, el húmero, el hueso que en tu brazo va desde el hombro hasta el codo, medía más de 50 centímetros de longitud. Solo ese hueso. Solo ese fragmento de la anatomía completa de este animal. 50 centímetros. El tamaño del antebrazo de un hombre adulto. La longitud total del cuerpo se estima en alrededor de 1 metro con 20 centímetros, desde el pico hasta la cola. Lo que significa que esta criatura tenía alas que eran casi 6 veces la longitud de su propio cuerpo. Una proporción que te da vértigo si te paras a pensarla. Y luego está el peso. Aquí es donde la historia se complica, donde los científicos todavía discuten, donde los modelos matemáticos producen números que parecen salidos de una pesadilla aerodinámica. Las estimaciones del peso del Argentavis varían según el método utilizado para calcularlo.
porque calcular el peso de un animal del que solo tienes fragmentos de hueso es un ejercicio de inferencia, de modelado, de comparación con animales conocidos y extrapolación cuidadosa. No es una ciencia exacta, es una ciencia honesta sobre sus propias limitaciones. Las estimaciones más antiguas, publicadas en la década de los 80 por el paleontólogo Kenneth Campbell y el ornitólogo Eduardo Toni en el Journal of Paleontology, situaban el peso en torno a los 75 kilogramos. 75 kilogramos, el peso de un hombre adulto de complexión media. Estimaciones posteriores, usando modelos más refinados y comparaciones con la densidad ósea de aves modernas de gran tamaño, como el cóndor andino y el albatros, han reducido esa cifra a entre 60 y 70 kilogramos. Algunos modelos llegan a sugerir que podría haber pesado tan solo 50 kilogramos si su estructura ósea era suficientemente neumática, es decir, suficientemente hueca y llena de aire, como la de la mayoría de las aves. Pero incluso en el escenario más optimista, seguimos hablando del animal volador más pesado que ha existido en la Tierra desde la extinción de los pterosaurios. Pensemos en eso un momento. El cóndor andino, el ave voladora más grande del mundo actual, pesa entre 11 y 15 kilogramos. El pelícano dálmata, el ave voladora más pesada del mundo moderno, puede alcanzar los 15 kilogramos en los ejemplares más grandes registrados. 15 kilogramos es aproximadamente el límite práctico del vuelo activo con alas batientes para un ave. Más allá de eso, la física empieza a poner objeciones muy serias. El Argentavis pesaba entre 50 y 70 kilogramos y volaba. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible que algo tan masivo se mantuviera en el aire? ¿Qué tipo de trampa le tendió la evolución a las leyes de la aerodinámica para hacer posible lo que parece imposible? Para responder a eso, necesitamos entrar en los huesos. No metafóricamente, literalmente, porque la primera respuesta está dentro de los huesos mismos. Los huesos de las aves modernas son huecos, no sólidos como los de un mamífero, sino huecos, llenos de extensiones del sistema de sacos aéreos que forman parte del aparato respiratorio del ave. Esta estructura, llamada neumaticidad ósea, reduce el peso del esqueleto drásticamente sin sacrificar su resistencia estructural. Es uno de los trucos evolutivos más elegantes que existen en el mundo animal. El Argentavis llevaba este principio al extremo. Los análisis de los fragmentos óseos recuperados en la pampa muestran paredes de hueso extraordinariamente delgadas. En algunos elementos del ala, el grosor de la pared ósea es de apenas 2 milímetros. 2 milímetros de hueso sosteniendo una estructura que medía más de 1 metro de longitud y soportaba las fuerzas aerodinámicas generadas por un animal de 60 kilogramos en vuelo. Es el equivalente biológico de construir un puente con papel de aluminio. Y funcionaba. Pero la neumaticidad ósea, por sí sola, no es suficiente para explicar el vuelo del Argentavis. Aligeró el esqueleto, sí, pero seguimos teniendo un animal de entre 50 y 70 kilogramos que necesita generar suficiente sustentación para mantenerse en el aire. Y aquí es donde la física empieza a decir que no es posible. Y aquí es donde el Argentavis le responde a la física que no le importa lo más mínimo. Para entender por qué el Argentavis no debería poder volar, necesitas entender un concepto básico de aerodinámica: la sustentación. Cuando un ala se mueve a través del aire, crea una diferencia de presión entre su superficie superior y su superficie inferior. La presión menor en la parte de arriba y la presión mayor en la parte de abajo generan una fuerza que empuja el ala hacia arriba. Eso es la sustentación. Eso es lo que mantiene a cualquier objeto volador en el aire, ya sea un albatros, un Boeing o el Argentavis magnificens. Pero la sustentación tiene un precio, y ese precio se llama velocidad de entrada en pérdida. Cada ala, para cada objeto volador, tiene una velocidad mínima por debajo de la cual no puede generar suficiente sustentación para mantenerse en el aire. Si vuelas más despacio que esa velocidad, el ala deja de funcionar. El flujo de aire sobre su superficie se vuelve turbulento, caótico, ineficiente, y caes. Para el Argentavis, los modelos computacionales publicados por el paleontólogo argentino Sankar Chatterjee y sus colaboradores en la revista PNAS en 2007 calcularon esa velocidad mínima en aproximadamente 40 kilómetros por hora.
40 kilómetros por hora es la velocidad que el Argentavis necesitaba mantener para no caer del cielo. Y aquí está el problema. Para despegar desde el suelo batiendo las alas, como hace una paloma, como hace un águila, como hace cualquier ave que conoces, necesitas acelerar hasta esa velocidad mínima de sustentación. Necesitas generar esa velocidad con la fuerza de tus propios músculos, con el esfuerzo de tu propio cuerpo. Y los músculos del Argentavis no podían hacerlo. No es una suposición, es física aplicada a la biología. Para que un ave bata las alas con la fuerza suficiente para despegar desde el suelo, necesita músculos pectorales, los músculos que mueven las alas hacia abajo en cada batido, que representen entre 15 y 25% de su peso corporal total. En las aves modernas, esa proporción se cumple con una precisión casi matemática. El palomo tiene músculos pectorales que representan el 22% de su peso. El colibrí llega al 25%. Para que el Argentavis pudiera despegar batiendo las alas, habría necesitado músculos pectorales de entre 10 y 15 kilogramos. Solo esos músculos, solo esa parte de su anatomía y la arquitectura de su esqueleto, los puntos de inserción muscular en su esternón y su cintura escapular, simplemente no tiene el espacio para alojar esa masa muscular. La quilla de su esternón, el hueso en el que se anclan los músculos pectorales en todas las aves, es relativamente pequeña comparada con la de aves voladoras de gran tamaño como el pelícano o el cisne, demasiado pequeña para los músculos que el despegue activo habría requerido. La conclusión es brutal en su simplicidad. El Argentavis no podía despegar desde el suelo batiendo las alas. Físicamente, mecánicamente, biológicamente. Era imposible. Entonces, ¿qué hacía? La respuesta llegó de varios frentes al mismo tiempo, de la biomecánica, de la ornitología comparada, de la climatología del Mioceno tardío, y de un estudio extraordinariamente detallado publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, que combinaba modelos aerodinámicos computacionales con análisis de los patrones de viento sobre los Andes de hace 6 millones de años. El Argentavis no despegaba, se lanzaba, exactamente como hacen hoy los cóndores andinos, los parientes modernos más cercanos en términos de estrategia de vuelo, aunque no de linaje evolutivo. El Argentavis buscaba la elevación del terreno, un saliente rocoso, una ladera empinada, una cresta sobre la cual el viento soplara hacia arriba con suficiente fuerza, y desde ahí se dejaba caer hacia adelante, dejaba que la gravedad y el viento ascendente hicieran el trabajo que sus músculos no podían hacer, y en cuestión de metros alcanzaba la velocidad mínima de sustentación. Despegue por caída libre asistida por el viento. Pero el despegue era solo la mitad del problema. La otra mitad era mantenerse en el aire una vez que estaba arriba. Y aquí es donde la solución se vuelve todavía más elegante. El Argentavis era un maestro del vuelo termal. Las corrientes térmicas son columnas de aire caliente que ascienden desde la superficie de la Tierra cuando el Sol calienta el suelo de manera desigual. Sobre las llanuras de la Sudamérica del Mioceno, con el Sol golpeando sin piedad sobre las praderas abiertas, esas columnas de aire caliente ascendente eran abundantes, potentes y predecibles. Se formaban cada mañana cuando el Sol comenzaba a calentar el suelo. Subían a miles de metros de altitud, y el Argentavis las usaba como ascensores. Encontraba una corriente termal. Se dejaba llevar hacia arriba en círculos amplios y lentos, como un velero que sube sin motor. Ganaba altitud sin gastar prácticamente ninguna energía. Y desde esa altura, planeaba en línea recta hacia la siguiente corriente termal, perdiendo altitud gradualmente hasta encontrarla y volver a subir. Un ciclo perpetuo de ascenso y planeo, ascenso y planeo. El modelo computacional de Chatterjee y su equipo estimó que el Argentavis podía cubrir entre 200 y 300 kilómetros en un solo día de vuelo sin batir las alas más de unas pocas veces, sin gastar prácticamente ninguna energía metabólica en mantenerse en el aire, usando el calor del sol y la geometría del paisaje como su motor. Es un sistema de vuelo de una eficiencia que ningún avión moderno puede igualar. Un Boeing 747 necesita 4 motores que queman litros de combustible por segundo para mantenerse en el aire. El Argentavis necesitaba el sol. Pero hay algo más.
algo que los investigadores descubrieron cuando analizaron en detalle la morfología del ala del Argentavis y la compararon no con otras aves, sino con algo completamente diferente. Con los planeadores de alta eficiencia diseñados por ingenieros aeronáuticos humanos. La relación de aspecto del ala del Argentavis, el cociente entre su envergadura y su anchura media, era de aproximadamente 8,5. Para que ese número signifique algo, el ala de un cuervo tiene una relación de aspecto de aproximadamente 5. El albatros errante, el campeón del planeo de larga distancia entre las aves modernas, tiene una relación de aspecto de 15. Los planeadores de competición modernos tienen relaciones de aspecto de entre 25 y 40. El ala del Argentavis estaba en un punto intermedio entre el mundo biológico y el mundo de la ingeniería aeronáutica. Era un ala diseñada, por la evolución, no por ingenieros, para maximizar la eficiencia del planeo en condiciones de viento termal. Ancha en la base, con plumas primarias largas y separadas en las puntas que actuaban como pequeños alerones individuales, reduciendo los vórtices de punta de ala, que son la principal fuente de resistencia aerodinámica. Cada pluma primaria del Argentavis medía aproximadamente 1,5 metros de longitud. 1,5 metros. La longitud de un brazo humano extendido. Plumas individuales más largas que la mayoría de las aves completas que existen hoy. Y esas plumas se separaban en las puntas del ala como los dedos de una mano abierta, creando un efecto que los ingenieros aeronáuticos llaman winglets, las pequeñas aletas verticales que ves en las puntas de las alas de los aviones modernos y que sirven exactamente para lo mismo que servían en el Argentavis. Reducir la resistencia, aumentar la eficiencia. La evolución inventó los winglets 70 millones de años antes de que los ingenieros humanos llegaran a la misma conclusión. Pero entonces surge la pregunta obvia, la pregunta que cualquier persona inteligente formula cuando llega a este punto de la historia. Si el Argentavis no podía batir las alas con fuerza suficiente para despegar desde el suelo, y si dependía completamente de las corrientes de viento y las térmicas para mantenerse en el aire, ¿qué pasaba en los días sin viento? ¿Qué pasaba cuando las condiciones atmosféricas no cooperaban? ¿Qué pasaba cuando necesitaba alimentarse en una zona donde no había laderas desde las que lanzarse? ¿Era el Argentavis un prisionero del viento? La respuesta es más complicada y más fascinante de lo que cualquiera habría esperado. Y para encontrarla, necesitamos hablar de lo que comía. Un cráneo. Eso es lo que tenemos. Un cráneo fragmentado, parcialmente preservado, recuperado de los sedimentos de la pampa y reconstruido con paciencia quirúrgica en los laboratorios de la Universidad Nacional de La Plata. No es perfecto. Tiene piezas que faltan. Tiene zonas donde la roca y el hueso se han fusionado de manera que hace casi imposible separar uno del otro. Pero es suficiente. Suficiente para ver el pico. Y el pico del Argentavis cuenta una historia. Un pico largo, relativamente estrecho, con una punta ligeramente ganchuda, curvada hacia abajo en su extremo final como un garfio, sin los bordes aserrados que tienen los picos de los grandes rapaces modernos, los águilas, los halcones, los búhos, que usan esa estructura de sierra para desgarrar carne con eficiencia brutal. El pico del Argentavis no está diseñado para desgarrar, está diseñado para agarrar y tragar. Y eso, para los paleontólogos, es una pista enorme. Cuando el equipo del paleontólogo Kenneth Campbell publicó el primer análisis detallado de la morfología craneal del Argentavis en el Journal of Paleontology en 1983, la conclusión fue sorprendente para muchos. El Argentavis no era principalmente un cazador activo, era, en gran medida, un carroñero de escala continental. Piénsalo en términos del sistema que ya describimos. Un animal que puede cubrir entre 200 y 300 kilómetros en un solo día, sin gastar casi ninguna energía. Un animal que ve el paisaje desde alturas de 2 o 3.000 metros, con ojos que los estudios de ornitología comparada sugieren que tenían una agudeza visual varias veces superior a la del ojo humano. Un animal que puede detectar el olor de una carroña a distancias enormes, como hacen hoy los cóndores, que son capaces de localizar cadáveres a más de 50 kilómetros de distancia. Ese animal no necesita cazar. Ese animal solo necesita mirar. Las llanuras del Mioceno tardío sudamericano estaban llenas de cadáveres.
toxodontes que morían de enfermedad o de vejez junto a los ríos, macrauquénidos que caían bajo las garras de los forrorrácidos, gliptodontes que volcaban sobre su propia coraza y no podían levantarse. Un festín permanente de materia orgánica disponible para cualquier criatura lo suficientemente grande como para reclamarlo. Y el Argentavis era, con diferencia, la criatura más grande del cielo. Pero aquí empieza el debate, porque la imagen del Argentavis como carroñero puro, como un buitre gigante del Mioceno, fue cuestionada seriamente en los años siguientes, y los argumentos en su contra son sólidos. El primero es anatómico. Los buitres modernos, tanto los del Viejo Mundo como los del Nuevo Mundo, que incluye al cóndor andino, tienen cabezas desnudas, sin plumas en el cuello y la cabeza. Es una adaptación directa a meterse literalmente dentro de los cadáveres para acceder a las vísceras. Si tienes plumas en la cabeza y metes esa cabeza en el interior de un animal muerto, las plumas se empapan de sangre y fluidos en descomposición y se convierten en un caldo de cultivo perfecto para bacterias y parásitos. La cabeza desnuda es, en términos evolutivos, un uniforme de carroñero. El Argentavis, según los análisis de los fragmentos craneales disponibles, probablemente tenía la cabeza emplumada, o al menos no hay evidencia de que tuviera la estructura ósea característica de los cuellos desnudos de los buitres modernos. Esto no descarta el carroñerismo. Hay carroñeros modernos con plumas en la cabeza, como el quebrantahuesos, pero complica la imagen del Argentavis como especialista exclusivo en carroña. El segundo argumento viene de la biomecánica del pico. En 2010, un equipo de investigadores de la Universidad de Buenos Aires realizó un análisis detallado de las fuerzas que el pico del Argentavis podía generar, comparándolo con picos de aves modernas de roles ecológicos conocidos. El resultado fue publicado en la revista Acta Paleontológica Polónica y cambió la discusión de manera significativa. El pico del Argentavis era estructuralmente capaz de generar una fuerza de mordida considerable, no la fuerza de un águila marcial moderna, que puede romper el cráneo de un mono con una sola presión, pero sí suficiente para capturar y matar presas de tamaño mediano, presas del tamaño de un conejo grande, o de un armadillo pequeño, o de las crías de los ungulados que poblaban las llanuras del Mioceno. Y la forma del pico, esa punta ganchuda, ese perfil alargado, es consistente con lo que los ornitólogos llaman un pico de tipo caracarino, el tipo de pico que tienen los carácaras modernos, que son aves oportunistas por excelencia. Carroñeros cuando hay carroña, cazadores cuando hay presa fácil, ladrones de comida cuando hay algo que robar, generalistas supremos del mundo de las aves rapaces. La hipótesis que fue ganando terreno a lo largo de los años 90 y 2000 fue la del Argentavis como oportunista de gran escala. Un animal que no se especializaba en ninguna estrategia alimentaria única, sino que usaba todas las que el territorio le ofrecía en cada momento. Carroñaba los cadáveres grandes cuando los encontraba. Cazaba presas pequeñas cuando las corrientes de viento lo llevaban sobre zonas donde abundaban. Y usaba su tamaño y su presencia física para robarle la comida a depredadores más pequeños cuando la oportunidad se presentaba. Una estrategia que los biólogos llaman cleptoparasitismo y que es, en esencia, el arte del intimidador perfecto. Porque imaginemos la escena. Un forrorrácido, un terror bird de 1,80 m de altura, con un pico como un hacha y patas capaces de correr a 70 km/h, acaba de derribar a un macrauquénido en la llanura abierta. Está comiendo, satisfecho, seguro de su posición en la cima de la cadena alimentaria terrestre. Y entonces la sombra llega. Primero es solo una oscuridad que cubre al forrorrácido completamente. Luego el ruido del aire desplazado. Luego el aterrizaje, torpe, porque el Argentavis no es un animal gracioso en el suelo, con esas alas enormes que le dificultan la maniobra a nivel del terreno, con esas patas relativamente cortas que no están diseñadas para la agilidad pedestre. Pero no necesita ser gracioso, necesita ser grande. Y es el animal más grande que este forrorrácido ha visto en su vida fuera del agua. Una criatura con una envergadura de 7 metros que de repente está de pie frente a él, con el pico ganchudo a la altura de su propia cabeza, bloqueando completamente el acceso a la presa. ¿Cuánto tiempo tarda el forrorrácido en decidir que no merece la pena el conflicto? Probablemente muy poco.
Pero hay una parte de la dieta del Argentavis que los investigadores tardaron años en comprender completamente. Una parte que requirió no solo el análisis de los huesos del Argentavis, sino también el análisis de los huesos de las presas potenciales, y que reveló algo sobre la mecánica de alimentación de esta criatura que nadie había anticipado. El Argentavis tragaba sus presas enteras, o casi enteras. El análisis biomecánico de su pico y su garganta, publicado por el equipo de Chatterjee en 2007, demostró que el Argentavis tenía una capacidad de apertura mandibular extraordinariamente grande. Su boca podía abrirse hasta un ángulo que permitía engullir objetos del tamaño de una liebre grande sin necesidad de partirlos primero. Y su esófago, inferido a partir de las proporciones de su cuello y comparado con las de aves modernas de comportamiento similar, era probablemente suficientemente elástico para acomodar presas que habrían parecido imposibles de tragar, como hacen hoy las cigüeñas con las ranas, como hacen los pelícanos con los peces, como hace la pitón con el cerdo. Tragar entero tiene una ventaja enorme para un animal del tamaño del Argentavis. Elimina la necesidad de desgarrar y trocear la presa, un proceso que requiere tiempo, energía, y te deja expuesto y vulnerable en el suelo durante minutos u horas. Tragar entero es rápido, es eficiente, te permite volver al aire lo antes posible, y en el suelo, el Argentavis era vulnerable. Esa es la verdad incómoda que los modelos biomecánicos dejan muy clara. En el aire era invencible, nada podía alcanzarlo, nada podía amenazarlo. Era el señor absoluto de un cielo que le pertenecía por completo. En el suelo era lento, era torpe, era un animal que necesitaba espacio para despegar, que necesitaba viento o elevación para volver al aire, que en terreno llano y sin viento podía quedarse atrapado durante horas, esperando que las condiciones atmosféricas cambiaran. Esa vulnerabilidad en tierra, ese talón de Aquiles de la criatura más imponente del cielo del Mioceno, nos lleva directamente a la pregunta más fascinante de toda su biología. ¿Cómo se reproducía? Un huevo. Empieza todo con un huevo. Pero, ¿qué tamaño tiene el huevo del ave más grande que jamás ha volado sobre este planeta? ¿Cómo es la vida reproductiva de una criatura que pesa lo mismo que un hombre adulto, que necesita viento para despegar y que pasa la mayor parte de su vida a 2000 metros de altitud sobre las llanuras del Mioceno? No tenemos el huevo. No hemos encontrado ninguno. No tenemos nidos fosilizados. No tenemos evidencia directa de comportamiento reproductivo. No tenemos nada que nos diga con certeza absoluta cómo se reproducía el Argentavis magnificens. Lo que tenemos es algo casi igual de poderoso. Tenemos la lógica de la evolución. Tenemos la biología comparada. Tenemos décadas de estudio de las aves más grandes del mundo moderno, el cóndor andino, el cóndor de California, el albatros errante, el buitre de Ruppel, y lo que esas aves nos enseñan sobre los límites y las estrategias de la reproducción en animales voladores de gran tamaño. Y lo que nos enseñan es perturbador en sus implicaciones. Porque hay una regla en biología que se cumple con una consistencia casi matemática. Una regla que conecta el tamaño de un animal con la velocidad a la que se reproduce. Y esa regla dice, sin excepciones significativas conocidas, que cuanto más grande es el animal, más lento reproduce. Los ratones tienen camadas de 12 crías y pueden tener varias camadas al año. Los elefantes tienen una cría cada 4 o 5 años y dedican años enteros a criarla. Las ballenas tienen una cría cada 2 o 3 años después de una gestación de 12 meses. Los cóndores andinos, el punto de referencia más cercano que tenemos para el Argentavis, ponen un solo huevo cada 2 años. Un solo huevo. Y dedican entre 6 y 8 meses a incubarlo y entre 1 y 2 años más a alimentar al polluelo hasta que puede valerse por sí mismo. Un cóndor andino tarda entre 2 y 3 años en producir un individuo joven capaz de volar de manera independiente. El Argentavis era entre 4 y 6 veces más pesado que el cóndor andino. Extrapolando esa relación con el rigor necesario, y publicado en el análisis de Chatterjee en PNAS 2007, los investigadores estimaron que el Argentavis probablemente ponía un solo huevo cada 2 años como mínimo, posiblemente cada 3, y que el periodo de dependencia del polluelo,
el tiempo que la cría necesitaba antes de poder volar de manera independiente, podía extenderse hasta 2 años completos. 2 años de un polluelo que no puede volar, incapaz de escapar de los depredadores terrestres, completamente dependiente de sus progenitores para alimentarse. 2 años de una de las criaturas más vulnerables que podamos imaginar en el ecosistema del Mioceno tardío sudamericano. Piénsalo desde la perspectiva de los padres. El nido del Argentavis, y aquí entramos en el territorio de la inferencia razonada, porque no tenemos evidencia directa, tenía que ser una estructura monumental. No podía estar en un árbol. Ningún árbol del Mioceno tardío sudamericano habría tenido la resistencia estructural necesaria para sostener el peso de 2 adultos de 60 o 70 kilogramos, más un polluelo en crecimiento, más los materiales del nido. Los árboles más grandes de las llanuras pampeanas del Mioceno simplemente no estaban equipados para esa carga. La hipótesis más sólida, apoyada por la biología comparada de las grandes aves planadoras modernas, es que el Argentavis nidificaba en salientes rocosos, en las laderas de las estribaciones andinas que ya existían en el Mioceno tardío, en los mismos lugares donde hoy nidifican los cóndores andinos, acantilados inaccesibles a los depredadores terrestres, expuestos al viento que facilita el despegue, con visibilidad completa sobre el territorio circundante. Y esos nidos, según los modelos que comparan el Argentavis con el cóndor andino, escalando por tamaño, habrían sido estructuras de ramas y materiales vegetales de varios metros de diámetro. Plataformas sólidas construidas sobre la roca, lo suficientemente grandes para acomodar a una cría que, en el momento de intentar su primer vuelo, ya habría alcanzado una envergadura de varios metros. Porque el polluelo del Argentavis no nacía pequeño en términos relativos. El huevo del Argentavis, estimado a partir de la relación entre el tamaño corporal del adulto y el tamaño del huevo en aves modernas, habría medido aproximadamente 30 centímetros de longitud y pesado entre 1 y 2 kilogramos. Para comparar, el huevo de avestruz, el huevo de ave más grande del mundo moderno, mide entre 15 y 20 centímetros y pesa entre 1,5 kilogramos y 2 kilogramos. El huevo del Argentavis era comparable en tamaño al huevo de avestruz. Pero el avestruz no vuela. El avestruz puede dedicar todo su presupuesto energético a producir huevos grandes porque no necesita mantener la ligereza necesaria para el vuelo. El Argentavis era una máquina de vuelo que producía huevos de avestruz. Es una contradicción aparente que tiene una solución elegante, porque lo que el polluelo necesitaba al nacer era precisamente eso: tamaño. Un polluelo grande es más difícil de matar, pierde calor más lentamente, puede sobrevivir periodos más largos entre comidas, y en un nido expuesto en los acantilados andinos, con temperaturas que podían variar drásticamente entre el día y la noche, esas ventajas eran críticas para la supervivencia. Pero la reproducción lenta del Argentavis implica algo más, algo que los investigadores tardaron en articular con claridad, porque sus implicaciones son de una escala que cuesta asumir. Si el Argentavis ponía un huevo cada 2 o 3 años, y si la mortalidad juvenil era significativa, como lo es en todas las aves grandes del mundo moderno, donde entre el 40 y el 60% de los individuos jóvenes mueren antes de alcanzar la madurez reproductiva, entonces la tasa de reproducción de la especie era extraordinariamente baja. Extraordinariamente baja significa que cada individuo adulto tenía que vivir mucho tiempo para que la población se mantuviera estable. Si una hembra de Argentavis producía un polluelo viable cada 3 años, y si ese polluelo tenía una probabilidad del 50% de sobrevivir hasta la madurez, entonces necesitabas que esa hembra viviera y se reprodujera durante décadas para que su contribución genética a la población fuera positiva. La estimación publicada por el equipo de Chatterjee en 2007 es la siguiente. El Argentavis probablemente vivía entre 50 y 100 años. 50 años como mínimo, posiblemente 100. Una criatura que podía haber visto pasar a 4 o 5 generaciones humanas si hubiera existido en nuestro tiempo. Un individuo que nacía en el Mioceno tardío y que podía morir cuando el paisaje a su alrededor había cambiado de manera significativa. Un ser cuya vida individual era, en términos de escala temporal, casi geológica. Y aquí surge una pregunta que los paleontólogos no suelen hacerse en voz alta, porque parece demasiado especulativa, demasiado cercana al territorio de la filosofía en lugar de la ciencia.
qué recordaba un Argentavis que había vivido 100 años? No en el sentido humano de la memoria, con sus narrativas y sus emociones, sino en el sentido puramente funcional, conductual. Un individuo que había navegado el mismo territorio durante décadas desarrollaría un mapa mental de ese territorio de una precisión y una profundidad que ninguna criatura joven podría igualar. Sabría dónde se formaban las mejores corrientes térmicas en cada estación. Sabría qué laderas producían los mejores vientos ascendentes en cada condición atmosférica. Sabría dónde mueren los toxodontes cuando la sequía aprieta. Sabría qué ruta seguir para cubrir el máximo territorio con el mínimo gasto energético. La experiencia de 100 años de vuelo sobre el mismo continente sería, en términos prácticos, una ventaja evolutiva tan poderosa como las propias alas. Y esa longevidad implica algo más sobre la estructura social del Argentavis, que los investigadores han comenzado a explorar solo recientemente. En 2019, un equipo de ornitólogos y paleontólogos de la Universidad de Mar del Plata publicó un análisis comparativo de los patrones sociales en aves de gran envergadura con vuelo de planeo, buscando inferir posibles estructuras sociales en el Argentavis a partir de los patrones observados en sus análogos modernos más cercanos. Los resultados sugieren algo inesperado. El Argentavis probablemente no era un animal completamente solitario. El cóndor andino, su análogo funcional más cercano, no es un animal estrictamente solitario. Forma parejas estables que pueden durar décadas. Comparte los sitios de nidificación en colonias pequeñas. Se reúnen los cadáveres grandes en grupos de varios individuos, y los individuos jóvenes, antes de establecer su propio territorio reproductivo, viajan en grupos dispersos que comparten información sobre la localización de recursos alimentarios mediante señales conductuales. Si el Argentavis seguía un patrón similar y la lógica de su biología reproductiva, con sus ciclos de 2 o 3 años y sus polluelos dependientes durante meses, lo hace muy plausible. Entonces los cielos del Mioceno tardío no veían solo individuos aislados, sino grupos dispersos. Parejas que regresaban a los mismos acantilados año tras año. Individuos que reconocían a otros individuos después de décadas de compartir el mismo territorio aéreo. Un Argentavis que había vivido 80 años conocía el cielo de su continente de una manera que ningún estudio científico moderno puede cuantificar completamente. Pero toda esa longevidad, toda esa experiencia acumulada, toda esa perfección aerodinámica construida por millones de años de evolución, terminó. Y la pregunta que nadie ha podido responder completamente es ¿por qué? Hace 5 millones de años, algo empezó a cambiar. No de golpe. No con el estruendo de un asteroide o el fuego de un supervolcán, no con la violencia súbita que imaginamos cuando pensamos en extinciones masivas, sino de la manera más silenciosa y más implacable que existe en la naturaleza. Despacio. El clima empezó a enfriarse. El Mioceno tardío estaba llegando a su fin. El Plioceno comenzaba, y con él, una serie de cambios climáticos graduales pero acumulativos que transformarían el planeta de maneras que ninguna criatura viva en ese momento podía anticipar ni comprender. Los océanos se enfriaban. Las capas de hielo en la Antártida crecían. El nivel del mar bajaba lentamente, cambiando las costas, alterando las corrientes oceánicas, modificando los patrones de viento y lluvia sobre todos los continentes del planeta. Y Sudamérica, ese laboratorio evolutivo aislado que había funcionado en soledad durante millones de años, empezaba a recibir el impacto de esos cambios de maneras específicas y devastadoras. Las praderas abiertas del Mioceno comenzaron a cambiar. Las zonas más húmedas se volvieron más secas. Las zonas ya secas se volvieron áridas. Los bosques subtropicales que se extendían hasta latitudes altas empezaron a retroceder hacia el norte. Y con ellos, los ecosistemas enteros que habían sustentado la fauna extraordinaria del Mioceno tardío sudamericano. Los toxodontes cambiaron, los macrauquénidos cambiaron. Las comunidades de ungulados que habían alfombrado las llanuras con su biomasa comenzaron a fragmentarse, a reducirse, a reorganizarse en patrones menos predecibles y menos abundantes. El festín permanente de carroña que había alimentado al Argentavis durante millones de años empezó a escasear. Pero eso era solo el principio.
Porque hace aproximadamente 3 millones de años ocurrió algo que cambiaría para siempre la historia natural de Sudamérica. Algo que los paleontólogos llaman el Gran Intercambio Biótico Americano, y que en términos prácticos fue una invasión. El Istmo de Panamá se cerró. Durante decenas de millones de años, Sudamérica había sido una isla, un continente separado de Norteamérica por un mar poco profundo que impedía el intercambio de fauna entre los dos landmasses. Ese aislamiento había sido el motor de toda la extraordinaria evolución sudamericana. Los toxodontes, los macrauquénidos, los gliptodontes, los fororrácidos, todos eran productos de ese aislamiento. Soluciones evolutivas únicas a problemas que en otros continentes habían encontrado soluciones completamente diferentes. Y entonces el puente se formó. La actividad volcánica y tectónica elevó el fondo marino entre Norteamérica y Sudamérica hasta que emergió tierra firme. Primero islas, luego una cadena continua, luego un istmo sólido por el que podían caminar los animales. Y los animales caminaron. Desde el norte llegaron los grandes felinos, los osos, los caballos, los tapires, los pecaríes, los venados, los mastodontes, los gonfoterios, una avalancha de fauna norteamericana que había evolucionado en competencia directa con otras faunas durante millones de años, templada por esa competencia, afilada por ella, más adaptable y más eficiente en muchos aspectos que la fauna sudamericana que había vivido en relativo aislamiento. Desde el sur llegaron hacia el norte los gliptodontes, los armadillos, los perezosos gigantes, los toxodontes. Muchos de ellos no sobrevivirían el encuentro con los ecosistemas norteamericanos. El gran intercambio fue, en términos netos, una catástrofe para la fauna endémica sudamericana. Los fororrácidos, que habían dominado la depredación terrestre en Sudamérica durante millones de años sin competencia seria, se encontraron de repente compartiendo territorio con grandes felinos que cazaban con una eficiencia diferente, con estrategias diferentes, con adaptaciones diferentes. El último fororrácido conocido desapareció hace aproximadamente 2,5 millones de años. Un linaje que había durado 60 millones de años se extinguió en un parpadeo geológico después de que el puente de Panamá se cerrara. ¿Y el Argentavis? El Argentavis ya había desaparecido para entonces. Los últimos registros fósiles conocidos de Argentavis magnificens datan de hace aproximadamente 6 millones de años, lo que significa que la especie se extinguió antes del gran intercambio, antes de que los grandes carnívoros norteamericanos llegaran al sur, antes incluso de que el Istmo de Panamá se cerrara completamente. Eso hace su extinción más misteriosa, no menos. Porque si no fueron los nuevos depredadores del norte los que lo eliminaron, ¿qué fue? Aquí es donde los paleontólogos tienen opiniones divergentes. Donde el registro fósil, que ya es escaso para el Argentavis en el mejor de los casos, se vuelve insuficiente para responder preguntas con certeza. La hipótesis más sólida apunta al clima. El enfriamiento gradual del Plioceno no solo cambió la vegetación y la disponibilidad de carroña, cambió algo más fundamental para el Argentavis. Cambió los patrones de viento. Las corrientes térmicas que el Argentavis usaba como ascensores son el producto de un calentamiento desigual de la superficie terrestre por el Sol. Cuanto más caliente es el clima global, más intensas son esas corrientes. Cuanto más frío, más débiles y menos predecibles. Un análisis publicado en la revista Palaeogeography, Paleoclimatology, Paleoecology en 2016, modeló los patrones de viento y corrientes térmicas sobre Sudamérica durante el Mioceno tardío y los comparó con los del Plioceno temprano. Los resultados fueron reveladores. Durante el Mioceno tardío, cuando el Argentavis estaba en su apogeo, las corrientes térmicas sobre las llanuras sudamericanas eran potentes, frecuentes y predecibles. Las condiciones eran casi perfectas para el vuelo termal de largo alcance de un animal de gran tamaño. Durante el Plioceno temprano, cuando el clima se había enfriado entre 1 y 2 grados centígrados, esas corrientes se habían debilitado significativamente. No habían desaparecido, pero habían cambiado en frecuencia, en intensidad, en distribución geográfica. Para un animal cuya estrategia de vuelo completa dependía de esas corrientes, eso no era un inconveniente menor. Era una amenaza existencial. Porque recuerda la aritmética del Argentavis.
Un animal de entre 50 y 70 kilogramos que no puede batir las alas con suficiente fuerza para despegar desde el suelo, que necesita viento ascendente o elevación del terreno para volver al aire una vez que ha aterrizado, que depende de las corrientes térmicas para cubrir las distancias que necesita cubrir para encontrar suficiente comida para mantener su metabolismo. Si las corrientes térmicas se debilitan, el Argentavis puede cubrir menos territorio por día. Si puede cubrir menos territorio, encuentra menos carroña. Si encuentra menos carroña, su balance energético se vuelve negativo. Y un animal con un balance energético negativo de manera crónica no puede reproducirse. No puede criar a sus polluelos. No puede mantener la tasa reproductiva mínima necesaria para compensar la mortalidad natural. La población empieza a declinar, despacio, gradualmente, sin que ningún evento catastrófico único pueda señalarse como el culpable. Simplemente el aire se volvió un poco menos generoso, y para el Argentavis, un poco menos era demasiado poco. Hay una segunda hipótesis que complementa la climática sin reemplazarla, la hipótesis del tamaño límite. Algunos investigadores, entre ellos el paleontólogo español Jorge Angosto Nonides, en un análisis de 2022 sobre los límites del vuelo en aves del Cenozoico, han argumentado que el Argentavis magnificens estaba operando en el límite absoluto de lo que la física permite para un animal volador de sangre caliente. No cerca del límite, en el límite. Un aumento de temperatura que acelerara el metabolismo y requiriera más comida. Una sequía que redujera la biomasa disponible. Una temporada con menos viento que limitara el territorio que podía cubrir. Cualquiera de estos factores, por sí solo, habría sido manejable para una especie con mayor margen de maniobra. Para el Argentavis, que no tenía margen de maniobra, cualquiera de estos factores podía ser suficiente para desencadenar el declive. Era la especie más espectacular que el cielo de este planeta había visto jamás. Y era, al mismo tiempo, una de las más frágiles, porque la grandeza tiene un precio. Y el precio de ser el animal volador más grande de la historia es que no puedes permitirte ningún error, ninguna variación, ningún cambio. El mundo cambió, y el Argentavis no pudo cambiar con él, pero su historia no termina ahí, porque la extinción del Argentavis magnificens no fue el fin de la línea. Fue, en cierta manera, el principio de una pregunta que los paleontólogos todavía están intentando responder. Y esa pregunta empieza con un hueso encontrado en un lugar completamente inesperado. Un hueso en Carolina del Sur, no en Argentina, no en las llanuras pampeanas donde el Argentavis magnificens dejó sus fragmentos más completos, no en los sedimentos del Mioceno tardío sudamericano que han sido el escenario de toda esta historia hasta ahora, en Carolina del Sur. En la costa atlántica de Norteamérica, en sedimentos marinos del Mioceno tardío que se formaron en el fondo de un océano poco profundo hace entre 5 y 6 millones de años. El hueso lo encontró un aficionado a la paleontología llamado Albert Sanders en 1983, dragando sedimentos del fondo de un estuario cerca de Charleston. Sanders no era paleontólogo profesional, era curador del Museo Charleston, un hombre con décadas de experiencia recolectando fósiles marinos de las costas de Carolina del Sur. Y lo que sacó del agua ese día era un fragmento de hueso que no reconocía, que no encajaba con nada de lo que había visto antes. Lo guardó, lo estudió, lo comparó con todo lo que tenía en su colección, y luego llamó a los especialistas. Lo que Sanders había encontrado era parte del húmero, el hueso del ala, de un ave gigante. No tan grande como el Argentavis magnificens, pero extraordinariamente grande, con una envergadura estimada de entre 5 metros con 50 centímetros y 6 metros con 10 centímetros. Un animal que habría sido, si hubiera existido en el mundo moderno, el ave más grande del planeta por un margen enorme. Pero este no era el Argentavis. Era algo diferente, algo que pertenecía a un linaje completamente distinto. Un linaje de aves gigantes que había evolucionado de manera independiente, en otro continente, en otro ecosistema, usando otras soluciones evolutivas para resolver el mismo problema fundamental, el problema de cómo volar siendo enorme.
Lo llamaron Pelagornis sandersi, en honor a Albert Sanders, y su descripción formal, publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, en 2014, por el paleontólogo Daniel Sepka, del Instituto Bruce de Paleogeología, sacudió el campo de la paleoornitología de una manera que nadie había anticipado. Porque Pelagornis sandersi no era solo un ave gigante. Era el ave de mayor envergadura jamás documentada en el registro fósil, mayor incluso que el Argentavis magnificens, con una envergadura estimada de entre 6 metros con 10 centímetros y 6 metros con 40 centímetros. El Pelagornis sandersi superaba al Argentavis en envergadura, aunque no en peso. Era un ave marina, más esbelta, construida para el planeo sobre el océano, más que para el vuelo termal sobre las llanuras continentales. Pero el descubrimiento del Pelagornis sandersi hizo algo más que añadir un nuevo campeón al registro de las mayores envergaduras de la historia. Reveló algo sobre la naturaleza del vuelo gigante que nadie había articulado con suficiente claridad hasta ese momento. La gigantificación del vuelo no ocurrió una sola vez, ocurrió múltiples veces, en linajes diferentes, en continentes diferentes, en épocas solapadas pero no idénticas, como si la evolución estuviera intentando resolver el mismo problema desde distintos ángulos, explorando los límites de lo posible con la insistencia metódica de un ingeniero que prueba diferentes diseños hasta encontrar el que funciona. El Argentavis magnificens era una terápside, un miembro de la familia Teratornitidae, los pájaros del terror, un grupo de aves rapaces sudamericanas que aparecieron en el registro fósil hace aproximadamente 20 millones de años y que produjeron varias especies de gran tamaño antes de que el Argentavis llevara ese experimento evolutivo hasta su límite absoluto. El Pelagornis sandersi era un pelacanimorfo, un descendiente lejano de los pelícanos y los cormoranes, que había tomado el camino del gigantismo marino de manera completamente independiente. Dos linajes distintos, dos soluciones distintas, el mismo resultado asombroso. Alas que median más de 6 metros de punta a punta. Y cuando los paleontólogos empezaron a buscar con más atención, encontraron más. El Pelagornis chilensis, descubierto en los sedimentos marinos del Mioceno de Chile y descrito formalmente en 2010, tenía una envergadura estimada de entre 5 y 6 metros. El Osteodontornis orri, encontrado en California, alcanzaba los 5 metros. El Dasornis, hallado en los sedimentos del Eoceno de Gran Bretaña, superaba los 5 metros de envergadura hace 50 millones de años. Un patrón emergía de todos estos descubrimientos. El Cenozoico, la era que comenzó con la extinción de los dinosaurios no aviares hace 66 millones de años y que llega hasta el presente, fue la edad de oro del vuelo gigante. Durante decenas de millones de años, mientras los mamíferos ocupaban los nichos ecológicos terrestres que los dinosaurios habían dejado vacantes, los cielos eran territorio de aves de un tamaño que hoy nos resulta casi imposible de imaginar. Era como si la extinción de los pterosaurios, esos reptiles voladores que durante la era mesozoica habían producido el Quetzalcóatlus con sus 10 o 12 metros de envergadura, hubiera dejado vacío un nicho ecológico enorme. El nicho del volador gigante. El nicho del animal que domina el cielo desde una altura que ningún depredador terrestre puede alcanzar, que ve el paisaje completo desde arriba, que cubre distancias continentales en cuestión de días. Y las aves lo llenaron, gradualmente, experimentalmente, produciendo formas cada vez más grandes en linajes cada vez más diversos, hasta alcanzar los límites que la física impone al vuelo biológico. El Argentavis magnificens era el pico de ese experimento en el ecosistema continental. El Pelagornis sandersi era el pico en el ecosistema marino. Ambos existieron en el mismo periodo geológico, separados por el ancho del Atlántico. Dos gigantes, dos cielos, dos soluciones al mismo problema imposible. Y luego ambos desaparecieron. El Pelagornis sandersi se extinguió hace aproximadamente 2,5 millones de años, aproximadamente al mismo tiempo que los últimos forrorrácidos sudamericanos. El Argentavis magnificens había desaparecido ya hace 6 millones de años. Después de ellos, nunca más. Ninguna ave en los últimos 2,5 millones de años
ha alcanzado una envergadura de más de 4 metros. El umbral que el Argentavis y el Pelagornis cruzaron con tanta facilidad aparente se ha mantenido infranqueado desde entonces, como si la evolución hubiera cerrado esa puerta después de que ellos la atravesaran por última vez. ¿Por qué? Esa pregunta, ¿por qué el mundo moderno no produce aves del tamaño del Argentavis?, tiene una respuesta que los ornitólogos y los ecólogos llevan décadas debatiendo. Y la respuesta más honesta es que probablemente tiene varias causas entrelazadas. La primera causa es el clima. El mundo actual es más frío que el Mioceno tardío. Las corrientes térmicas son menos intensas y menos predecibles sobre las grandes llanuras continentales. Las condiciones que hacían posible el vuelo termal de largo alcance del Argentavis son menos favorables hoy que hace 6 millones de años. La segunda causa es la competencia. Los mamíferos voladores, los murciélagos, ocupan parte del espacio aéreo que en el Mioceno correspondía a las aves. Los mamíferos terrestres grandes, que llegaron al sur con el gran intercambio, compiten por la carroña que alimentaría a un gigante aéreo. El nicho ecológico que el Argentavis ocupaba no está vacío hoy. Está ocupado por otras criaturas más pequeñas y más eficientes en el mundo moderno. La tercera causa es la más especulativa, pero quizás la más profunda. Puede que el Argentavis fuera simplemente una anomalía, un experimento evolutivo que funcionó durante un tiempo limitado bajo condiciones muy específicas. Una solución brillante a un problema que solo existe cuando todos los factores, el clima, la geografía, la disponibilidad de alimento, los patrones de viento, la ausencia de ciertos competidores, se alinean de manera perfecta. Cuando esa alineación perfecta terminó, el Argentavis terminó con ella. Y el mundo nunca ha vuelto a producir algo semejante, lo que nos lleva, inevitablemente, a la pregunta que este descubrimiento plantea sobre el presente y el futuro. Una pregunta que los biólogos de la conservación están empezando a formular con una urgencia que no tiene nada de abstracta. Si el Argentavis dependía de condiciones climáticas específicas para existir, si sus corrientes térmicas eran el producto de un clima más cálido que el actual, si la pérdida de esas corrientes fue lo que lo extinguió, ¿qué nos dice eso sobre el futuro del vuelo en un planeta que está volviendo a calentarse? Es una pregunta incómoda. No porque no tenga respuesta, sino porque las respuestas que tenemos apuntan en direcciones que la ciencia todavía está aprendiendo a interpretar con honestidad. El planeta se está calentando. Eso no es una hipótesis, es una medición. Las temperaturas globales han subido aproximadamente 1,2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Los modelos climáticos más conservadores proyectan un aumento adicional de entre 1 y 2 grados para finales de este siglo, incluso en los escenarios de reducción de emisiones más optimistas. Los escenarios menos optimistas hablan de 3, 4 o 5 grados. Eso empieza a acercarse al clima del Mioceno tardío, el clima en el que el Argentavis magnificens era posible. Y aquí la biología de la conservación hace una pregunta que parece absurda hasta que te paras a pensarla seriamente. ¿Podría el calentamiento climático crear las condiciones para que aves cada vez más grandes vuelvan a dominar los cielos? ¿Podría la intensificación de las corrientes térmicas abrir de nuevo la puerta que se cerró hace 2,5 millones de años? La respuesta corta es no. Y la razón por la que la respuesta es no nos dice algo fundamental sobre cómo funciona la evolución. La evolución no planifica, no anticipa, no ve el futuro y prepara criaturas para él. La evolución solo trabaja con lo que existe en el presente, seleccionando las variaciones que funcionan mejor en las condiciones actuales. Para que algo del tamaño del Argentavis volviera a existir, necesitaría millones de años de selección gradual hacia el gigantismo en algún linaje de aves actuales. Millones de años de presiones selectivas que favorecieran el tamaño grande sobre el tamaño pequeño en un linaje de planadoras de gran envergadura. Millones de años durante los cuales las condiciones permanecieran lo suficientemente estables como para que ese proceso se completara. El cambio climático actual no es gradual en términos evolutivos, es instantáneo, un parpadeo. Los 100 o 200 años que separan el inicio de la industrialización del punto en el que estamos hoy son,
En la escala de tiempo en la que opera la evolución, literalmente cero. La evolución no puede responder a algo que ocurre en 100 años. No tiene tiempo. No tiene mecanismo. Es como pedirle a un glaciar que reaccione ante un cambio de temperatura que dura un segundo. Pero si la Argentavis no va a volver, y no va a volver, su historia tiene algo que decirle al presente que es más valioso que cualquier especulación sobre el futuro. Tiene lecciones. Lecciones concretas, medibles, aplicables. Lecciones que los ingenieros aeronáuticos, los biólogos de la conservación y los físicos llevan décadas extrayendo de los huesos de esta criatura que no debería haber podido volar. Empecemos por la ingeniería. Cuando el equipo de Sankar Chatterjee publicó su análisis aerodinámico del Argentavis en 2007, no lo publicó solo en revistas de paleontología. Lo publicó en PNAS, las actas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Una publicación que leen ingenieros, físicos y matemáticos, además de biólogos. Porque las soluciones que la evolución encontró para hacer volar al Argentavis son soluciones de ingeniería. Soluciones elegantes a problemas que los diseñadores de aeronaves también enfrentan. El problema de la eficiencia del planeo en alas de gran envergadura. El problema de la estabilidad a bajas velocidades. El problema de la maniobra con alas largas y rígidas. El problema de despegar con un peso que parece incompatible con el vuelo. Las plumas primarias separadas del Argentavis, esas plumas individuales de 1,5 metros que actuaban como alerones independientes en las puntas del ala, son funcionalmente equivalentes a los winglets de geometría variable que los ingenieros aeronáuticos están desarrollando para la próxima generación de aviones comerciales. La idea de un ala cuyas puntas pueden ajustar su ángulo de manera independiente para optimizar la eficiencia aerodinámica en diferentes condiciones de vuelo es exactamente lo que esas plumas primarias hacían. La evolución lo resolvió hace 6 millones de años. Los ingenieros humanos llevan décadas intentando llegar a la misma solución. En 2016, un equipo de ingenieros aeronáuticos de la Universidad de Stanford publicó un artículo en la revista Bioinspiration and Biomimetics, una revista dedicada específicamente a extraer principios de diseño del mundo biológico, que analizaba la morfología del ala del Argentavis magnificens como modelo para el diseño de vehículos aéreos no tripulados de largo alcance y alta eficiencia. Los drones de largo alcance, los que necesitan cubrir cientos o miles de kilómetros sin recargar, enfrentan exactamente el mismo problema que enfrentaba el Argentavis. Necesitan maximizar la eficiencia del planeo, minimizar el consumo energético, mantener la estabilidad a bajas velocidades y ser capaces de aprovechar las corrientes de aire ascendente para ganar altitud sin gastar energía propulsiva. El ala del Argentavis es, en ese sentido, un diseño óptimo para ese tipo de misión. No perfecto, ningún diseño biológico es perfecto, porque la biología siempre es el resultado de compromisos entre demandas contradictorias, pero óptimo dentro de sus restricciones. Tan óptimo que 6 millones de años de ingeniería humana no han producido nada que lo supere de manera significativa en ese nicho específico de rendimiento aerodinámico. Pero la lección más profunda que el Argentavis tiene para el presente no es una lección de ingeniería, es una lección sobre la fragilidad de la complejidad. El Argentavis era el producto de millones de años de evolución perfectamente ajustada a unas condiciones muy específicas. Su anatomía, su fisiología, su estrategia de vuelo, su estrategia reproductiva, su longevidad, todo formaba un sistema integrado de una coherencia extraordinaria. Cada pieza encajaba con las demás. Cada solución reforzaba las otras. Y precisamente porque todo encajaba tan perfectamente, el sistema entero era frágil. Porque la complejidad perfectamente ajustada es siempre frágil. Cuanto más perfectamente está un sistema adaptado a unas condiciones específicas, menos capaces de sobrevivir cuando esas condiciones cambian. El ratón es mucho menos sofisticado que el Argentavis. Come cualquier cosa, vive en cualquier lugar, se reproduce a una velocidad que hace palidecer a cualquier estrategia reproductiva de ave grande. Es, en términos de elegancia evolutiva, trivial comparado con la máquina de vuelo termal más eficiente que la Tierra ha producido jamás. Y el ratón está aquí, y el Argentavis no. La generalidad sobrevive donde la especialización perfecta perece.
Es una lección que la paleontología enseña con una consistencia perturbadora a lo largo de 500 millones de años de historia de la vida compleja en la Tierra. Las especies hiperespecializadas, las que han llevado su adaptación a un nicho específico hasta el límite de lo posible, son siempre las primeras en desaparecer cuando el nicho cambia. El Argentavis era la especialización llevada hasta el límite absoluto de lo que la física permite. Era tan perfecto dentro de sus condiciones que no podía ser otra cosa, y cuando esas condiciones terminaron, él terminó con ellas. Sin embargo, hay algo en esa perfección que no termina con la extinción, porque los huesos del Argentavis magnificens no están enterrados en el olvido, están en los museos, están en los laboratorios, están siendo escaneados con tomógrafos de alta resolución que producen modelos digitales tridimensionales de cada fragmento, cada superficie articular, cada marca de inserción muscular. Están siendo analizados con técnicas que no existían cuando Sanders y Tony y Pascual hicieron sus primeros descubrimientos en las décadas de los 70 y los 80. En el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, en Buenos Aires, los fragmentos originales del holotipo, el espécimen de referencia a partir del cual se describió la especie, están conservados en condiciones controladas, temperatura estable, humedad controlada, protegidos de la luz que podría seguir degradando los pigmentos orgánicos que todavía quedan atrapados en la estructura mineral del hueso fosilizado. 6 millones de años de tiempo. Y todavía hay química orgánica atrapada en esos huesos. En 2021, un equipo de bioquímicos de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET aplicó técnicas de espectrometría de masas a fragmentos microscópicos de hueso del Argentavis, buscando trazas de colágeno degradado y otros marcadores bioquímicos que pudieran sobrevivir durante millones de años en condiciones de fosilización favorable. Los resultados fueron preliminares, no concluyentes. Los investigadores fueron muy cuidadosos en sus afirmaciones, sabiendo que la contaminación es el enemigo constante de este tipo de análisis en muestras tan antiguas. Pero encontraron señales. Señales que podrían ser consistentes con fragmentos de proteínas degradadas de origen original. Señales que, si se confirman en estudios posteriores con metodologías más rigurosas, abrirían una ventana completamente nueva a la biología del Argentavis. No solo su forma, no solo su tamaño, sino su química, su fisiología molecular, la manera en que sus células construían el colágeno que daba resistencia a esos huesos extraordinariamente delgados. Es el tipo de investigación que hace 10 años habría parecido ciencia ficción aplicada a la paleontología. Hoy es ciencia en proceso. Y esa es quizás la cosa más asombrosa de toda la historia del Argentavis magnificens. No es que haya existido, no es que haya volado cuando la física decía que no podía, no es que haya dominado el cielo de un continente durante millones de años. Es que 6 millones de años después de su extinción, todavía nos está enseñando cosas. Todavía hay preguntas que sus huesos pueden responder si les preguntamos de la manera correcta. Todavía hay datos escondidos en su estructura mineral que la tecnología del presente está apenas empezando a poder leer. Todavía hay modelos computacionales que no se han ejecutado, análisis comparativos que no se han realizado, preguntas que no se han formulado. El Argentavis magnificens desapareció del cielo hace 6 millones de años, pero como objeto de estudio, como fuente de conocimiento, como ventana a un mundo que ya no existe, está más vivo hoy que en cualquier otro momento desde su extinción. Y eso nos lleva al último capítulo de esta historia, al capítulo que no habla del pasado ni del presente, sino del siguiente hueso que alguien va a encontrar. La paleontología es una ciencia de fragmentos, no de certezas, no de respuestas completas, de fragmentos, de piezas sueltas que a veces encajan y a veces no, de huesos que aparecen donde nadie los esperaba y que cambian todo lo que creía saber sobre una criatura, una época, un mundo entero. Y el Argentavis magnificens es, en ese sentido, una de las historias más incompletas de toda la paleontología. Piénsalo, todo lo que sabes sobre esta criatura, su envergadura, su peso, su estrategia de vuelo, su dieta, su reproducción, su longevidad, su extinción, todo proviene de un puñado de fragmentos óseos recuperados de un solo sitio en la provincia de La Pampa. Fragmentos del húmero, fragmentos del cráneo,
algunas vértebras, elementos de la cintura escapular. No tenemos un esqueleto completo, no tenemos las patas, no tenemos el esternón entero, no tenemos el pico completo, no tenemos los huesos de los dedos del ala que nos dirían con precisión cómo se plegaban esas plumas primarias de 1,5 metros. No tenemos absolutamente nada del sistema digestivo, del aparato respiratorio, de los órganos internos. Todo lo que sabemos sobre el Argentavis lo hemos inferido de fragmentos. Y sin embargo, esos fragmentos han sido suficientes para reconstruir una imagen tan detallada y tan coherente que a veces olvidamos lo poco que realmente tenemos. Es el triunfo de la paleontología moderna, la capacidad de extraer cantidades extraordinarias de información, de cantidades extraordinariamente pequeñas de evidencia, pero también es su mayor limitación, porque cada nueva pieza que aparece puede cambiar todo. En 1992, un equipo de paleontólogos argentinos trabajando en la formación Ituzaingó de la provincia de Entre Ríos encontró fragmentos que inicialmente clasificaron como pertenecientes a una ave grande indeterminada. Décadas después, cuando la tecnología de análisis filogenético había avanzado lo suficiente, esos fragmentos fueron reexaminados, y algunos investigadores sugirieron que podrían pertenecer a un teratórnido, la familia del Argentavis, de características diferentes a las del espécimen de la Pampa. ¿Diferentes en qué sentido exactamente todavía está en discusión? Los fragmentos son demasiado incompletos para decirlo con certeza, pero la posibilidad existe. La posibilidad de que hubiera más de una especie de teratórnido gigante sobrevolando Sudamérica en el Mioceno tardío, más de una versión del experimento del vuelo gigante continental, más de una solución al problema imposible. Y si eso es verdad, si el Argentavis magnificens no era un individuo único en su linaje, sino el miembro más conocido de un grupo más diverso de lo que pensamos, entonces nuestra imagen de los cielos del Mioceno sudamericano es todavía más incompleta de lo que ya sabíamos. Hay algo más que los paleontólogos esperan encontrar, algo que podría responder de una vez por todas las preguntas más importantes sobre la biología del Argentavis. Un sitio de nidificación. En algún lugar de las estribaciones andinas de Argentina, Chile o Bolivia, en sedimentos del Mioceno tardío, que todavía no han sido erosionados hasta el punto de la superficie, podría haber un acantilado fosilizado, una plataforma de roca con los restos de un nido, huesos de polluelos, fragmentos de cáscara de huevo. Tal vez los restos de presas traídas al nido por los adultos. Un sitio de nidificación del Argentavis magnificens sería el equivalente paleontológico de encontrar el libro de instrucciones de esta criatura. Respondería preguntas sobre su desarrollo juvenil, sobre su crecimiento, sobre su dieta específica, sobre su comportamiento social que ahora solo podemos inferir de manera indirecta. ¿Existe ese sitio? ¿Están esos sedimentos todavía intactos? ¿Los ha preservado la geología andina con suficiente fidelidad como para que algo de esa información sobreviva 6 millones de años? No lo sabemos. Pero la probabilidad no es cero. Y en paleontología, una probabilidad que no es cero es suficiente para seguir buscando. También está la cuestión de la distribución geográfica. Los únicos fósiles confirmados del Argentavis magnificens proceden de la provincia de La Pampa, pero el análisis de su estrategia de vuelo, esa capacidad de cubrir entre 200 y 300 kilómetros en un solo día, implica que su territorio de vuelo habría sido enorme, potencialmente continental. Un animal con ese rango de movilidad no estaría limitado a una sola provincia argentina. ¿Por qué entonces solo hemos encontrado sus restos en un solo lugar? La respuesta más probable es la más mundana. Los sedimentos del Mioceno tardío que tienen las condiciones correctas de preservación, los que están a la profundidad adecuada, con la química correcta, expuestos por la erosión en zonas donde los paleontólogos han buscado, son raros. Y la mayoría de Sudamérica todavía no ha sido explorada con la densidad de prospección paleontológica que merecería, lo que significa que hay más Argentavis allá afuera, en sedimentos que todavía no han sido excavados, en afloramientos que todavía no han sido identificados, en zonas de Bolivia, de Chile, de Brasil, de Uruguay, donde los estratos del Mioceno tardío afloran en condiciones que nadie ha tenido todavía el tiempo o los recursos para examinar sistemáticamente.
El siguiente fósil de Argentavis magnificens podría estar esperando en una ladera que el viento erosiona 1 milímetro por año. Podría emerger a la superficie dentro de 100 años, o dentro de 10. O podría estar ya a la vista de alguien que todavía no sabe lo que está mirando. Así es como funciona esto. Así es como siempre ha funcionado. Albert Sanders no sabía lo que estaba mirando cuando sacó el húmero del Pelagornis andersi del fondo del estuario de Charleston en 1983. Los paleontólogos que encontraron los primeros fragmentos en La Pampa en 1979 tardaron tiempo en comprender la escala de lo que tenían entre las manos. Los descubrimientos más grandes de la paleontología casi nunca llegan anunciados. Llegan disfrazados de piedra. Llegan en manos de alguien que está mirando el suelo y ve algo que no debería estar ahí, que tiene la experiencia suficiente para reconocer que ese fragmento oscuro, ese borde recto en una superficie de roca, esa forma que no cuadra con la geología circundante, es algo. Y entonces empieza todo otra vez. La limpieza cuidadosa, la fotografía sistemática, la extracción milimétrica, el transporte al laboratorio, el análisis, la comparación, la publicación, el debate, la revisión, el nuevo análisis con nueva tecnología, la revisión de la revisión, el proceso lento, imperfecto, acumulativo y maravillosamente humano por el que reconstruimos mundos que desaparecieron millones de años antes de que existiera alguien capaz de recordarlos. Y ahí está el Argentavis magnificens en el centro de ese proceso. Una criatura que la física dice que no debería haber podido volar y que voló durante millones de años. Una criatura que la biología dice que era demasiado frágil para sobrevivir a cualquier cambio significativo y que, sin embargo, duró el tiempo suficiente para dejar huella en la roca. Una criatura que la ingeniería moderna estudia como modelo de eficiencia aerodinámica 6 millones de años después de su extinción. Un pájaro del tamaño de un caza, con alas más largas que un autobús, con plumas individuales más grandes que la mayoría de las aves completas que existen hoy, con una longevidad que habría hecho palidecer a cualquier tortuga gigante, con una elegancia en el aire que ningún avión moderno ha igualado completamente en eficiencia pura de planeo. Existió. Planeó sobre los Andes que todavía estaban creciendo. Vio el paisaje de un continente que todavía no había terminado de convertirse en lo que sería. Navegó corrientes de aire caliente ascendente sobre praderas llenas de criaturas que tampoco existen ya. Vivió quizás 100 años. Crió quizás 20 o 30 polluelos a lo largo de su vida. Y luego desapareció, tan silenciosamente como había aparecido, cuando el viento que lo sostenía se volvió un poco menos generoso y el mundo que conocía empezó a ser otro mundo. Y 6 millones de años después, aquí estamos nosotros, mirando al cielo y preguntándonos cómo era. Reconstruyendo con huesos fragmentados y modelos computacionales y comparaciones con aves modernas y análisis bioquímicos lo que ese cielo contenía. Intentando imaginar la sombra de 7 metros que cruzaba sobre las llanuras del Mioceno. Intentando calcular el ruido que haría el aire al moverse sobre esas plumas de 1,5 metros. Intentando comprender qué se sentiría al ver aterrizar en tu territorio algo que tiene la envergadura de un avión pequeño y los ojos de un predador que ha visto 100 años de cielo. La paleontología no recupera los mundos perdidos. No puede hacerlo. Los mundos perdidos están perdidos para siempre. Y esa es una verdad con la que cualquier paleontólogo aprende a vivir. Pero la paleontología hace algo quizás más extraordinario. Nos enseña que existieron. Nos enseña que el mundo que conocemos no es el único mundo que ha habido. Que bajo el cielo que vemos hoy hubo otros cielos, con otras criaturas, con otras reglas, con otras posibilidades que la física y la biología exploraron durante millones de años antes de que llegáramos nosotros. Nos enseña que la realidad es más grande y más extraña y más asombrosa de lo que cualquier imaginación podría inventar. Y el Argentavis magnificens es, en ese sentido, uno de los mejores argumentos que la historia natural tiene para hacer esa afirmación. Porque nadie habría inventado el Argentavis magnificens, nadie habría diseñado un ave de 70 kilogramos con alas de 7 metros que no puede despegar del suelo, pero que puede cubrir 300 kilómetros en un día usando solo el calor del sol.
Nadie habría imaginado una criatura que vive 100 años y pone un huevo cada 3. Nadie habría concebido ese sistema perfecto, esa solución elegante, esa máquina de vuelo construida no por ingenieros, sino por millones de años de prueba y error y muerte y supervivencia. La evolución lo inventó, y el tiempo lo guardó en la roca, y nosotros lo encontramos. Y ahora sabes que existió. Eso es la paleontología. Eso es lo que hacemos cuando miramos al pasado. No escapamos del presente, lo expandimos, lo profundizamos. Le añadimos dimensiones que no puedes ver en el cielo de hoy, pero que están ahí, invisibles, en la historia de todo lo que tuvo que ocurrir para que ese cielo fuera lo que es. La próxima vez que veas un cóndor planear sobre los Andes, esa silueta oscura de 3 metros de envergadura que asciende sin esfuerzo en una corriente térmica sobre los picos nevados, piensa en lo que esos mismos Andes vieron hace 6 millones de años. Una sombra el doble de grande. Una criatura que hacía que el cóndor pareciera pequeño. Un rey del aire que no necesitaba batir las alas para dominar un continente. El Argentavis magnificens, el ave más grande que jamás voló sobre esta tierra. Y una de las preguntas más fascinantes que la paleontología todavía tiene abiertas, esperando el siguiente fragmento de hueso, el siguiente afloramiento erosionado, la siguiente mirada entrenada que sepa reconocer lo que está viendo en una ladera de la Patagonia, o las colinas de la Pampa, o las estribaciones bolivianas de los Andes. Está allá afuera, esperando, entrenada que sepa reconocer lo que está viendo en una ladera de la Patagonia, o las colinas de la Pampa, o las estribaciones bolivianas de los Andes. Está allá afuera, esperando,